En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy tengo el enorme placer de contar con el Padre Pierre Martínez desde Perú. Muy buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, José Manuel. Un gusto estar contigo y compartir este programita que has preparado para nuestro canal de Pater Noster. Yo estoy muy contento de acompañarlos y, bueno, de dar al menos un granito de arena para la evangelización y para el bien de las almas. Pues mil gracias, Padre, por haber aceptado pues, esta invitación. Sinceramente, hace pocos días conocí el perfil del Padre. Ese perfil, pues, se llama Padre el perfil, ¿cómo? Díganme ustedes dónde lo podemos encontrar y cuál sería. Sí, es una plataforma que Ajá. que ya de algunos años la tenemos y que apunta solamente de hacer cosas, ¿no? Y de poner videos largos, entrevistas, digamos, algunas anécdotas, predicaciones todos los días del Evangelio. Hemos ido de a poquito levantando, ¿no? Levantando, pero te aseguro con mucho sacrificio, Uh-huh. con ayuda también de los chicos. Tengo algunos chicos que me ayudan, principalmente hay una jovencita que es la que edita los videitos y hacen cosas así, ¿no? Tenemos una plataforma que se llama Criterio Cristiano, ¿no? Que Uh-huh. está actualmente en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y Pues tiene fantástico. como principal finalidad evangelizar la cultura, evangelizar el mundo que nos rodea en estos nuevos foros, ¿no? En estos nuevos areópagos que son los medios de comunicación, principalmente las redes sociales. Eso es lo que concretamente es el canal de Criterio Cristiano. Un aporte a la Santa Madre Iglesia Católica que, digamos, diseminada por el mundo, quiere también seguir predicando a las periferias, como decía el Papa Francisco, ¿no? Seguir predicando el Evangelio a donde a veces no se puede llegar, pues tratar de llegar a esos lugarcitos. A veces no se puede llegar, digamos, caminando, pero sí tal vez mediante las redes sociales, mediante un teléfono, mediante una computadora y mediante el Internet, ¿no? Fantástico. Pues el Padre Pierre pues, está preparando un curso preciosísimo, un curso sobre la filosofía del alma, según Santo Tomás de Aquino, y me gustaría pues que el padre pues nos dijera pues en qué plazo comienza, cómo podemos pues estar en ese curso y cómo participar en él. Te agradezco, José Manuel. Sí, hemos ido haciendo algunos cursos, te Uh-huh, cuento, ¿no? Porque esto partió principalmente en la pandemia. uh-huh, Entonces, empezamos a trabajar mucho con las redes sociales y empezamos a hacer cursos. Primero, cursos abiertos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un curso en el mismo canal de en YouTube, tenemos un curso de cosmología o de filosofía de la naturaleza, y que, bueno, es totalmente abierto y libre. Después, durante la misma pandemia, hicimos un curso acerca de catequesis, ¿no? Tocando el credo de Santo Tomás de Aquino, y largamente, casi todo el año lo dedicamos a la catequesis, tocando los principales puntos de nuestra fe. Y después, bueno, ya hemos hecho algunos otros cursos más. A principio de año, por ejemplo, hicimos un curso de historia de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua, hablando de los concilios y de las herejías, una cosa realmente muy linda con el apoyo de un doctor en historia. Y ahora, bueno, estamos lanzando este cursito de antropología filosófica. No es antropología teológica, no es un tratado sobre la espiritualidad del alma en la oración y la relación con Dios y los estados de vida espiritual y el crecimiento espiritual. No es acerca de eso, sino es hablar concretamente del alma, una cosa que hoy día penosamente no se habla, en donde hay muchísimas lagunas, inclusive de parte de nosotros los cristianos, tanto en el orden antropológico, en el orden filosófico, en el orden, digamos, de la naturaleza, como también en el orden teológico, porque lamentablemente hemos tenido negacionistas de la cuestión del alma, e inclusive algunos revestidos de ciertas indumentarias científicas, ¿no? Negando la realidad del alma, que es una realidad tan contundente, tan clara, y sin embargo se la niega para aceptar una especie digamos, de ciencia de lo material, de lo cuantificable, de lo dimensionable, ¿no? Y no se dan cuenta de que hay cosas que son mucho más grandes y que sostienen inclusive las dimensiones, inclusive las mediciones y las experimentaciones las sostienen, que son cosas de orden principalmente no visible, metafísico y espiritual, ¿no? Entonces, hablar acerca de la existencia del alma, de la naturaleza del alma, de las acciones, de las operaciones que hace el alma, de las potencias del alma, es un poco acerca de esto. Claro que es un curso, primero, resumido, porque el Tratado del Alma es muy grande. Segundo, es un curso que se quiere dar no a personas que conozcan
de filosofía, porque tendríamos muy poco alumnado, porque lamentablemente hoy día tampoco se sabe mucho de filosofía. Entonces es un tratar de llegar de manera tal vez catequética, si se quiere decir, o sea, más pedagógica, a, digamos, a ciertos tópicos que tiene este tema tan hermoso, tan interesante como es el Tratado del Alma. Y tocando principalmente a aquel que es como el fundamento de la filosofía cristiana, fundamento en el sentido de, no porque él haya empezado, porque él no lo empezó, pero sí fundamento en cuanto puso los puntales más importantes de la metafísica que ha aportado la Iglesia y que ha dado tanto sentido a la realidad del mundo, que es Santo Tomás de Aquino. Y además, sabiendo que Santo Tomás de Aquino es el teólogo, como teólogo, recomendado por el derecho canónico, y además fomentado por la Iglesia en todos los tiempos. Desde que la Iglesia entendió el mensaje de Santo Tomás de Aquino, lo ha siempre promocionado, ha hablado acerca de él, y entonces vale la pena nuevamente hablar acerca de estas cosas que él dice para tomar en conciencia, para darnos cuenta de cómo es este asunto, ¿no? Porque es una mente clarísima, es una mente sabia que nos puede iluminar. Entonces no es tampoco de cosecha personal, ni mucho menos, sino sencillamente es comunicar. Yo lo que hago es comunicar lo que la gran luz de Santo Tomás de Aquino nos ha indicado en la Iglesia, el camino, digamos, filosófico que ha hecho como para que podamos entender de manera mucho más clara lo que significa la existencia del alma y, bueno, y toda la filosofía que él tiene, por supuesto, que es amplísima. Fantástico. Pues todos los hermanos que deseen pues, participar en ese curso, toda la información que vamos a dar, link del canal del Padre en YouTube, TikTok, etcétera, todo eso aquí abajo. Y el link directo para entrar pues, a inscribirse a ese curso. Igualmente, aquí debajo en la descripción vais a encontrar ese link que solamente con clicarlo vais a ir pues, al perfil del Padre y ahí pues vais a poder pues, participar en ese preciosísimo curso que para mí es uno de los temas más interesantes porque yo soy pues muy dado a ese tipo de espiritualidad, ¿no? Sobre el alma, la existencia del alma, las potencias del alma y todo eso, ¿no? Y si ya está refrendado por las enseñanzas de Santo Tomás, pues yo creo que es toda una garantía, ¿verdad? Pues, como decía aquel, ¿no? Pues vamos a entrar ya en faena, ¿no? Bien, Hoy queremos hablar, pues padre, aquí en el canal pues tenemos un fuerte apostolado pues con las ánimas del purgatorio, ¿no? Tenemos también un grupo en WhatsApp donde nos reunimos pues a rezar pues el rosario, los requiem, etcétera, etcétera. Y hay pues en el canal una fuerte presencia pues de personas muy devotas a las ánimas del purgatorio y hoy queríamos pues enfocar el programa pues un poquito por ahí, ¿no? Pero para enfocar un poquito ese tema, pues sin tocar lo que es la filosofía del alma y todo lo que eso pues es, pues tenemos que entender que el ser humano está compuesto por un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿no? Y eso es innegable y los que participen en el curso del Padre pues lo van a ver explicado muchísimo mejor y mejor desarrollado, ¿no? Pero ese alma en el momento de partir recibe un juicio post-mortem, o sea, después, y va al cielo o va al infierno o va a esa vía intermedia que es el purgatorio. Pero antes que nada, pues me gustaría que el padre nos explicara un poquito cuál sería la diferencia, porque hay mucha confusión también entre nosotros los católicos, pues, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? Bien. Bueno, vamos a ver de a poquito. A ver, quiero Ajá, empezar un poquito más de atrás, si es que me lo permites, perfecto, claro que sí. porque, a ver, hablar de alma, hoy día para muchos es hablar de espíritus, y hablar de espíritus es hablar de fantasmas, ¿ok? Ujú. O sea, el alma puede, o sea, podemos tener una perspectiva medio platónica, medio oriental, de pensar que las almas andan por el mundo y andan como transmigrando de cuerpo en cuerpo y que pueden inclusive entrar en el cuerpo de un hombre, de una vaca, de un gusano, de una planta, ¿me entiendes? Pues entonces, la primera cosa que hay que decir es que la palabra ánima o alma, ¿cierto? Es un término latino, ¿sí? Que está muy en relación al término griego psige. O sea, la traducción de alma en griego es psige. Y es un término que se utiliza para hablar del principio de la vida, no de la vida misma, sino del principio de la vida. O sea, para que un auto funcione, ¿cierto? Para que un auto se mueva, tiene que tener un motor.
Ese motor es lo que produce el movimiento del vehículo, ¿cierto? Entonces, para que el vehículo funcione, necesita un motor. Ese motor en el hombre es el alma. Y todo ser que tiene vida, su principio es el alma. Por tanto, la vida no es el alma es el principio de la vida. No es lo mismo, no es lo mismo, porque la vida tiene un montón de elementos, ¿cierto? Que en principio brotan del alma, pero no son el alma misma. Por ejemplo, el movimiento, ¿no? El movimiento que hay en el alma, el movimiento interno, ¿no? Los principios propios de la vida, o sea, los elementos propios de la vida es la constatación de la vida, la respiración, el latido del corazón, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano, las células, ¿no? Que se regeneran. Todas esas cosas son un montón de movimientos. No son propiamente el alma, sino que están como irradiados, informados, la filosofía la dice, actualizados, ¿no? Por el alma. El alma es la que los perfecciona, ¿sí? Y entonces el alma está en el cuerpo, pero no como digamos, lo recibido en el recipiente, ¿no? Yo tengo una taza, yo tengo no sé, un bol, una cosa así, y tengo agua en el bol. Entonces, algunos piensan que el bol o la taza es el cuerpo y el alma es como el agua, ¿no? Que está dentro del cuerpo. En realidad el alma no es así. El alma no es un elemento material, es un elemento espiritual, es un elemento, digamos, más que espiritual, es un elemento virtual, o sea, que da a todo el cuerpo, o sea, desde los pelitos que tenemos en la cabeza hasta las uñas, a todo el cuerpo le informa, o sea, no es por tanto que el alma está dentro del cuerpo, sino en realidad el cuerpo está informado por el alma. Eso es muy importante, ¿eh? Porque si no, no se entiende después cuando el alma sale del cuerpo, se hace un fantasma y camina por el mundo, ¿me entiendes? Hay que tener bien qué significa eso. Ahora, estamos diciendo, no me puedo detener en la cuestión de los inanimados y los animados, ¿cierto? Pero los seres que viven tienen alma. Una estrella de mar tiene alma. Una planta tiene alma. Un animal tiene alma. Y el hombre tiene alma. Pero esas almas son muy distintas. O sea, están actualizando una materia, están informando una materia, pero de distinta manera. O sea, una estrella de mar se comporta como una estrella de mar, no como un perrito. ¿Me entiendes? Entonces, porque tiene un alma conforme a eso, a esa esencia, a esa especie a la que pertenece. O sea, es así como, por ejemplo, no es lo mismo el acto de escribir que el acto de patear, así tampoco es el alma del hombre lo mismo que el alma del perro. Por tanto, no puede informar jamás el alma del hombre a un perro. Eso se entiende desde el punto de vista filosófico, ¿te das cuenta? Por eso también no podemos hablar de la transmigración de almas. Porque además, una cosa es el acto de escribir. Yo escribo ahora y después escribo otra cosa. ¿Me entiendes? Son dos actos distintos. Entonces, por tanto, no puede ser lo mismo el alma de un hombre que el alma de otro hombre. Y no puede transmigrarse el alma de un hombre al cuerpo de otro hombre. Porque, a ver, había un pensamiento, el pensamiento platónico, ¿no? Que decía que el alma está en la cárcel del cuerpo. Cosa que también hoy día muchos orientales lo entienden. También en la teología católica mística se habla por allí de que el alma está encerrada en un cuerpo corruptible, ¿me entiendes? Pero desde otra perspectiva que se habla eso. O sea, son tantas cosas que se tienen que hablar, pero yo no puedo detenerme en esto, ¿no? Porque no es el tema concreto que vamos a tratar. Pero sí es importante saber esto, que la Iglesia Católica, en su filosofía, en la filosofía tradicional de la Iglesia Católica, ¿me entiendes? Como base, como anchila teología, es decir, como sierva de la teología, nos dice que, en principio, el alma es una para cada ser humano. ¿Ok? Ahora, esto no lo dice solamente la teología católica, es la misma filosofía. Si es que uno lo razona bien, no puede ser que un acto que pertenece a una cosa pueda transmigrar otros actos, porque se acaba el acto, ¿se entiende? O sea, no corresponde, no es su actualidad. O sea, como te decía, una cosa es pegar una patada a una pelota, ¿cierto? Y pegar otra patada a otra pelota es otro acto, no es lo mismo. O sea, no se puede, no vamos con el mismo acto trasladándolo de un lugar a otro, no es así. No trabaja así, no es la manera, es la misma operación y mucho más en el ser, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante a tomar en cuenta, es la primera cosa que debemos de decir. El alma, por tanto, es el principio de vida. Nadie puede negar que el hombre tiene vida y que los animales tienen vida. Si tienen vida, tienen un principio. Y por eso se entiende también la cuestión de la muerte. O sea, si ese principio de vida ya no está. Cuando una persona muere, ya no está. Vendrán después los efectos de la ausencia de este principio de vida.
lo que se llama el rigor mortis, lo que se llama, ¿no? Todos los elementos, los principios de la corrupción vienen porque justamente no está ese principio. Había un principio que generaba la vida, pues ahora ya no está. Muy bien, ahora, siguiente cosa que vamos ya en relación a lo que dices tú. Alma y espíritu, ¿cierto? Bueno, si decimos que todo ser que tiene vida tiene alma, pero justamente el alma del hombre es algo totalmente, podríamos decir, grande, totalmente digno, ¿me entienden? Y mucho más perfecto que el principio de la vida de los animales, aunque les tengamos mucho cariño, y de las plantitas, y de, digamos, de todos los seres que andan en esas especies, ¿no? En esos géneros de vida. Porque el alma del hombre tiene determinadas operaciones. O sea, hay un principio filosófico aristotélico que dice, no, todo ser se conoce por sus actos. O sea, los actos nos revelan cómo es una cosa, cómo es la naturaleza de una cosa. Un perrito tiene naturaleza canina porque la manera de comportarse, la manera de obrar es la de perro. ¿Se entiende? Un perrito no obra como un elefante. O sea, la manera de obrar tiene una naturaleza. Entonces, de esa naturaleza se desprende las obras del perrito. Entonces, si es que yo tengo, ¿no? Un alma sensible, puramente sensible, la manera de comportarme va a ser puramente sensible. Conocimiento sensible, sentimientos, sentidos puramente en el orden sensible, pero si mi comportamiento es un comportamiento espiritual, inteligencia, conocimiento, sabiduría, captación de la belleza, captación del bien, captación de la verdad. Entonces, ¿puedo yo entender que es la misma alma? No, es de una especie mucho más grande, es una cosa mucho más perfecta. El alma del hombre, por tanto, pertenece a un ambiente por las mismas operaciones que tiene. Santo Tomás dirá, tiene operaciones propias. Las operaciones de los animalitos siempre están ligadas a su cuerpo. Las operaciones del alma no. El alma tiene, por eso a partir de ahí viene la cuestión de la conciencia, ¿no? Claro que los animales tienen una cierta conciencia sensible, pero los seres humanos tenemos una conciencia muy grande. Conciencia de nuestros actos, conciencia de nuestra vida. Conozco que conozco, siento que siento. O sea, es un conocimiento, ¿no? De lo que estoy haciendo, una reflexión sobre lo que estoy haciendo, y después a partir de ahí, por supuesto, que voy conociendo los actos que hago, la vida interna que tengo. Si yo no hablara contigo, José Manuel, tú no sabrías qué pienso. Yo te estoy dando a conocer lo que pero yo no sé lo que tú estás pensando. ¿Me entiendes? Porque tú tienes una conciencia, capaz que estás diciendo hasta cuándo termina este cura de hablar, ¿no? Pero ¿me entiendes? O sea, yo no sé lo que piensas, pero a menos que me lo reveles, no lo sé. Pero tú tienes en tu corazón, o sea, tú tienes internamente una conciencia, un mundo interior. La iglesia le llama a este mundo interior, le llama fuero interno, que es el fuero del alma, o sea, lo que hago, mis pensamientos más íntimos, mis recuerdos más, bueno, están allí. El padre Fabro, que fue un gran filósofo contemporáneo, tal vez a mi modo de ver, el mejor intérprete y el mejor entendedor de Santo Tomás de Aquino, decía, por ejemplo, ¿no? En realidad, para descubrir la existencia del alma, es muy sencillo. Basta que te mires a ti mismo. En ti hay algo que, o sea, tú tienes una vida interior, una vida interna que no es solamente un conjunto de células, trasciende las células, o sea, tienes conceptos, tienes pensamientos, tienes deseos, tienes inclinaciones, te proyectas al futuro, recuerdas el pasado. ¿Dónde está eso? ¿Son células? ¿Son materia? O sea, lo espiritual, estas cosas que son, por ejemplo, una cosa importantísima, ¿no? Nuestros conocimientos, si bien parten de las cosas sensibles, parten de la vista, parten del oído, están en un estadio, ¿cierto? En el orden sensible, con la imaginación, pero de repente nuestra inteligencia los capta y los capta de una manera universal. Por ejemplo, cuando yo te digo, ¿no? Cuidado, que universal no es igual que general, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo te digo caballo, ¿sí? Tú en caballo concibes a todos los caballos del mundo actuales, a los que vivieron y a los que vivirán, que todavía no han nacido. Es un concepto no general, sino universal. Al punto tal de que cuando tú después contemplas un caballo, ¿me entiendes? Tú del abstracto, de lo universal, bajas a lo concreto. Así es nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento va a lo universal y después baja a lo particular. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puede ser algo universal si has captado cosas particulares? ¿Cuándo has visto el caballo universal? Platón decía, hay un mundo de las ideas donde has captado un caballo universal. ¿Me entiendes? Pero Aristóteles dijo, no, lo que tenemos es abstracción. O sea, nosotros de lo particular captamos lo universal. ¿Pero eso dónde está? En el alma.
Entonces, descubrir la existencia del alma no es tan difícil, personalmente. La tuya al menos sí, sí te puedes dar cuenta que es. O sea, sí te puedes dar cuenta que existe un alma. Ahora, cómo es el alma y qué sé yo, es otro posterior paso. Pero al menos tú te das cuenta existencialmente que tienes alma. ¿Me entiendes? Ahora, Santo Tomás dice, bueno, si el alma es el principio del cuerpo y no todos los cuerpos viven, es porque no todos los cuerpos tienen alma. Entonces ya a partir de ahí tienes un argumentito rapidito nomás como para descubrir la existencia del alma. Ahora, la naturaleza del alma ya te la he ido explicando también, es un alma espiritual. Y por eso que también al alma se le llama espíritu. Ahora, salto un rato a la teología para poder entender mejor. Claro que también se puede entender bien en el orden filosófico, pero paso a la teología para decirte esto. Porque San Pablo, por ejemplo, hace esa cita, ¿no? Vuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, entonces tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Es que también se hablan de las operaciones que tiene el alma. Y el alma tiene operaciones más elevadas y operaciones menos elevadas. Porque en el ser humano o sea, estamos comprendidos, ¿no? En dos coprincipios, ¿no? O sea, hay dos coprincipios en el ser humano, el alma y el cuerpo. El alma que da la vida y la manera de vivir, y el cuerpo que es la materia en donde se expresa, se realiza esa manera de vivir, ¿no? Con las cosas propias del cuerpo. Pero en el alma se encuentra concentrado todo. Y entonces el alma es la que después percibe las cosas a su manera del ser humano. Por ejemplo, los sentimientos, los afectos, ¿no? Las inclinaciones, todas esas cosas que son también de orden sensible y corporal, el alma las asume. Y esa es la parte inferior del alma. Por ejemplo, la alegría, la tristeza, todas esas cosas se irradian en el alma a partir de pensamientos. ¿No nos das cuenta que, por ejemplo, hay gente que cae en depresiones a consecuencia de pensamientos? O sea, a veces no pasa nada, a veces no hay nada, no hay ningún problema real. Pero son solamente sus pensamientos. Le dan vuelta a sus pensamientos y esos pensamientos le generan tristeza, angustia, decaimiento. Y eso es una cuestión del alma también, que hay que saberla trabajar, pero está en la parte inferior. Por eso a eso se le llama propiamente la cuestión, ese estadio inferior del alma, que son los sentimientos, los afectos y demás, que hay que saberlos enderezar, que hay que saberlos controlar, que hay que saberlos dominar con las virtudes. Pero después está la parte más elevada del alma, que es el conocimiento de la verdad. Todos ansían conocer la verdad. Es la atención y la dirección hacia el bien. El alma tiende a salir al bien, el alma que ama busca salir de sí misma. O sea, busca salir con el afecto, ¿no? Con el amor. Entonces, eso es importante. Entonces, la parte elevada del alma es la parte espiritual, ¿ya? Pero, evidentemente, cuando se define una cosa, nunca se la define por las cosas comunes a otras cosas, sino por las cosas que tiene de particulares. ¿Ok? Nosotros nunca vamos a definir al ser humano por los dedos gordos que tiene de los pies. Lo vamos a definir por lo que lo distingue, porque también los animalitos, algunos tienen deditos gordos en los pies, en las patitas, ¿cierto? Pero en el ser humano no. El ser humano lo que lo va a distinguir es su racionalidad. Por eso es que la definición de ser humano es animal racional. Y esa racionalidad habla justamente de su espiritualidad. Por eso entonces en nosotros se puede decir que tenemos cuerpo y espíritu o cuerpo y alma espiritual. ¿Se entiende? Entonces, la espiritualidad no es una tercera dimensión del hombre, o sea, no es una tercera cuestión esencial del hombre, no es un tercer elemento de la composición esencial del hombre, sino que es más bien la parte más elevada de su vida, ¿no? De la capacidad que tiene su alma especial, tan distinta y tan elevada en este mundo, por la cual puede obrar cosas espirituales. Eso es el alma espiritual, ¿ok? Entonces, el hombre tiene cuerpo y alma, y cuerpo y espíritu, porque el alma es espiritual, ¿ok? O sea, es decir lo mismo. Ahora, por otro lado, y en esto termino porque tenemos que charlar, esto no es un monólogo, por otro lado, es importante también decir lo siguiente, ¿no? Que el alma del hombre, ¿cierto? Se dispone a las cosas espirituales. Y ahora, salto nuevamente a la teología, a la Sagrada Escritura, para decir que también en la Sagrada Escritura se utiliza esto, porque si bien la cita de San Pablo es cuerpo, alma y espíritu, pero por ejemplo hay un montón de pasajes bíblicos en donde se habla del alma como espíritu. Como por ejemplo, ¿de qué le vale nombre conquistar todo el mundo si pierde el alma? ¿Ok? O, por ejemplo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada en el alma. Yo me he fijado en las Biblias protestantes, ¿no? No he visto la Reina Valera, la del Oso, no he visto esa Biblia, pero he visto algunas otras Biblias protestantes en donde la traducción es ¿de qué le vale una persona? No tengáis miedo a los que matan el cuerpo y no pueden matar la vida. Pero no es la traducción, el griego dice psige, no dice vida, dice psige, o sea, dice alma.
Entonces, en la misma Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo utiliza el término alma para referirse al principio motor del cuerpo humano. Entonces, por eso que te digo que católicamente siempre se ha entendido de que el alma es el espíritu, es el alma espiritual. Muy bien, a partir de allí, ahora sí, perdóname que me he extendido un poco, pero creo que es necesario decir estas cosas, ¿no? Totalmente, padre. Hay que saber diferenciar esos conceptos para ahora, pues sí, pues abordar pues diferentes cuestiones, ¿no? Pues una vez que ya sabemos que estamos compuestos por un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿no? Pues el tema, pues, sería el purgatorio, ¿no? El ser humano, como está compuesto por ese alma, por ese espíritu, cuando fallece, pues el cuerpo pues se queda aquí en la tumba, ¿verdad? Y el espíritu, como dice la Sagrada Escritura, pues va a la presencia de Dios, ¿no? Y puede ir a 3 destinos diferentes: cielo, infierno y purgatorio. Y el purgatorio, que es el tema que nos atañe hoy, pues, padre, hay mucha gente, protestantes y católicos, ¿no?, que piensan que podemos pecar ricamente porque el purgatorio es una segunda oportunidad, pues, que me da a mi Dios. Como yo he sido muy pecador, pues Dios me va a permitir pues una segunda oportunidad en ese purgatorio para yo poder salvarme. ¿Qué podemos decir sobre eso? Sí, primero contarte de que aquí hay muchos malos entendidos y no quiero juzgar tampoco las intenciones, pero hay muchas mentiras, ¿no? De parte, me apena mucho decirlo, del mundo protestante, hay muchas mentiras. Yo he leído artículos, he escuchado, ¿no?, a ciertos personajes del mundo protestante decir que la iglesia se inventó el purgatorio. Queríamos cobrarle la misa a la gente. Teníamos que sacar algún tipo de dinero y para poder sacarle plata a la gente, entonces teníamos que buscar algún recurso. Y el recurso más atractivo era hablarle de sus muertos, porque la gente tiene afecto a sus muertos. Entonces, para poder sacar harto dinero, bastante dinero a la gente, había que buscar la manera de hacerles tener relación y de que podamos tener alguna relación con los muertos. Y como no somos espiritistas, entonces había que ver la manera, y entonces la manera era: tú pagas plata y te saco el alma del purgatorio. Y inventamos el purgatorio. Bueno, eso es una manera bastante, digamos, burda y bastante, aparte, violenta de hablar de la Iglesia Católica. Y decir que la Iglesia se lo inventó a partir del Concilio de Florencia, se inventó la idea del purgatorio. Es que el gran problema de los hermanos protestantes es que tienen un doble discurso, ¿no? Por un lado, la sola Biblia. Si no es la Biblia, las historias humanas, las sentencias humanas, los comentarios humanos no tienen ningún peso. La Biblia es todo. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, pero también nos dio la razón natural. También nos dejó el mundo, y la misma Biblia dice en el libro de la sabiduría, en el libro, en la carta de San Pablo a los romanos, dice: Dios dotó al hombre para que por medio de las cosas de este mundo se pueda remontar a las cosas divinas. Entonces, la Biblia está, pero también la realidad, la razón, el mundo que nos rodea nos deja ver las huellas de Dios. Bueno, entonces, esto es muy importante, ¿no? Por un lado, si no es Biblia, no hay nada. Pues que hay cosas que no están en la Biblia y son de razón. O sea, y que Dios las ha puesto en nuestro corazón, nos las ha puesto como a punto de que podamos conocerlas y que están en el mundo. Los magos de Oriente se dejaron llevar por una estrella, eso está en la Biblia, ¿ok? No se dejaron llevar, al menos no dice el Evangelio que hayan visto el texto o algún texto, ¿ok? Vieron una estrella y se dieron cuenta que había nacido el rey de los reyes, ¿no? El rey nacido digamos, en Tierra Santa. Ahora, por otro lado, entonces, por un lado, lo que dicen estos protestantes, ¿no? Y por otro lado, lo que ellos hacen. Porque ellos se hacen dueños de una historia, hacen una narrativa también de la historia. Porque dicen que Constantino fundó la iglesia católica romana, y que inclusive yo he escuchado una cosa, una barbaridad, ¿no? Que fue la iglesia católica la que mató a Jesucristo, porque eran los romanos que mataron a Jesucristo. Una barbaridad, o sea, es una barbaridad, ¿te das cuenta? O sea, yo no sé, pobre la gente que no lee, ¿no? Y que puede creer una cosa tan bárbara, es bárbara. O sea, es propia de bárbaros y rufianes, mentir de una manera tan escandalosa, ¿no? Bueno, entonces, habrá que ir a la iglesia primitiva para ver si realmente existe o no existe el purgatorio, o si hablaban del purgatorio o no. Habrá que ir a la Biblia para darse cuenta si existía. Claro, el nombre purgatorio, se dedican tanto. Mira, yo tengo por ahí una
unas conversaciones con un sacerdote que es exorcista, que es Ujú. representante de la Asociación Internacional de Exorcistas en el Perú. Y con muy buena intención y también con muy interesantes diálogos que tenemos con él. Hablamos un montón de estas cosas, ¿no? Y sabes que llama mucho la atención de que, claro, en esta situación, ¿no? Del entendimiento que tiene el hombre sobre las cosas espirituales, ¿no? Este padre, me acuerdo que nos charlábamos y qué sé yo, digamos, de este asunto, y él decía pues que lamentablemente, ¿no? Como no hay una mirada clara del Evangelio, como no hay una mirada clara tampoco de la historia, entonces se terminan en cosas realmente, o sea, hasta ridículas, ¿no? Hasta ridículas. Entonces, a ver, vuelvo sobre la cuestión entonces del mundo protestante de los dos discursos, ¿no? Una historia que no sé de dónde la han sacado. Por otro lado, la Sagrada Escritura que nos habla de la cuestión de los difuntos, por ejemplo, el libro de los Macabeos, o sea, ya desde el Antiguo Testamento hay un pensamiento acerca del purgatorio, hay que rezar por los difuntos. Libro de los Macabeos, claro, el término purgatorio no aparece. Y también, por ejemplo, en esto también lo digo, ¿no? En el mundo oriental, ¿no? Las iglesias cristianas separadas de la iglesia católica del mundo oriental, ¿no? Los ortodoxos, también dicen que no existe el purgatorio porque el término purgatorio no existe, o sea, pero se refiere más al término que a la realidad propia, porque también ellos saben de que, lamentablemente, hay muchas almas que no pueden entrar al cielo aún por el estado de vida que han llevado, por la situación de imperfección que tienen. Claro, no le llaman purgatorio, pero es que la Iglesia Católica siempre ha sido muy, muy clara. Y le ha puesto nombre, pues. Y le ha puesto nombre porque es la manera clara de entenderlo. Ellos no le ponen nombre, pero saben que existe. Entonces no se trata del nombre. O sea, es cierto, el nombre no aparece en la Biblia, pero en la Biblia sí aparece de que hay que rezar por los difuntos. O sea, eso está claramente. O sea, no es una versión rara, no es una versión, como dicen ellos, protocanónica o deuterocanónica para ellos. No, no, no. Acá es una cuestión de un texto que está revelado y que ellos también lo aceptan. Hay que rezar por los difuntos. Listo. Segunda cosa, también en la Sagrada Escritura se habla, claro, no se habla explícitamente del término purgatorio, pero sí se dice que por el fuego, por el fuego van a pasar. Porque así como el fuego purifica el oro, pues así también el fuego purificará las almas. Eso también está en el Nuevo Testamento. Y después el sentir de la iglesia. En el sentir de la iglesia hay un montón de casos. No hablo todavía de los doctores, pero hablo de los casos, ¿no? Me parece que es Santa Águeda, digamos, Santa Primitiva, que rezaba por el alma de su hermano. O sea, los mártires, no hay por qué rezar por ellos, porque los mártires están en el cielo, lo entendían muy bien los cristianos, pero los que morían y no eran mártires, había que rezar por ellos. O sea, eso estaba en el común de la iglesia. Por favor, hay que leer. Por eso, a ver, lean ustedes los textos, ¿no? O sea, si fue verídico, si no fue verídico, pues no sabemos, pero están los textos de esta santita que era esa discípula de San Pablo, ¿no? Que era de Iconio, ¿no? Ay, ahora no recuerdo el nombre de la santita, pero hay una Santa Tecla de Iconio. Santa Tecla de Iconio era discípulo de San Pablo, y hay un texto sobre los hechos de Santa Tecla y San Pablo. Ya, por más que no creas o que creas que existió, que no existió, pero ¿qué dice en ese texto? De que Santa Tecla rezaba por el alma de los difuntos. Exacto. Es el siglo II. Se entiende que es más o menos año 60, perdón, año 160 de la era cristiana, o sea, que se data hasta este límite que más o menos fue escrito ese texto. O sea, la iglesia ya creía en esto. Y después cuando escuchamos a los doctores, escuchamos a Tertuliano, escuchamos a Orígenes, a Clemente de Alejandría, son un montón de textos. La iglesia no es en el Concilio de Florencia que vivió esto, que se le dio por hablar de esas cosas. La iglesia siempre lo pensó, siempre lo supo. El nombre tal vez no lo decía, pero sabía que hay un lugar donde las almas que han muerto en gracia van a purificarse para alcanzar, ¿no?, después la vida eterna. Porque ciertamente la pureza de Dios, ¿no?, la pureza de Dios exige que las almas estén puras y limpias para poder llegar al cielo. Y las almas mismas se dan cuenta de esto. ¿Ok? De hecho, nosotros nos damos cuenta cuando entendemos la realidad propia de nuestro pecado, de nuestra vida, nos damos cuenta lo indignos que somos de Dios. Dios nos da su entera misericordia, pero nosotros nos damos cuenta de la indignidad que tenemos. Y hay muchas cosas que nos escapan, ¿no? Que se nos escapan de la vida, ¿no? Del pensamiento, de la memoria, y hay que purificarlas.
Entonces eso es parte de la doctrina cristiana. No fue por el Concilio de Trento, no fue por el Concilio de Florencia, sino es la Iglesia la que siempre pensó esto. Ahí, padre, existe, ¿no? Una tesis que tiene una disparidad de opiniones, ¿no? Sobre el tema de las almas errantes. Hay una parte que la defiende, como por ejemplo el padre Fortea, sacerdote español, incluso tiene un tratado sobre eso, pero luego podemos ver otros exorcistas, otros sacerdotes y teólogos que niegan la existencia pues de ese alma errante, pues que ese alma pues queda encerrada, digámoslo así, en un lugar muy concreto de este mundo y pues ahí pues se dedica, pues no sé, a asustar a los que vivan por allí o los que pasen por allí, ¿no? Un alma errante, un alma, digámoslo así, un alma gris, ¿no? No estaría en este caso en el purgatorio, porque en el purgatorio, aunque se sufre, hay cierto gozo porque se sienten salvadas, ¿no? Pero en este caso, ese alma está en un estado gris. ¿Cómo podríamos aclarar un poquito este tema a los hermanos que nos están viendo? Sí, el tema es un tema amplio, es un tema muy amplio. Yo voy a tratar de resumir mínimamente porque consiste en dos cosas. Primera cosa, si el alma, ¿cierto? Porque, a ver, hoy día se dice que el purgatorio, igual que el infierno, no es propiamente un lugar, es un estado. El padre Amor decía en sus libros, ¿no? De que una vez un endemoniado el demonio le dijo al padre Amor que él, digamos, que él llevaba el infierno consigo, ¿no? Bueno, pero aquí, al margen de esto, que se puede creer o no, hay que ver lo que es la naturaleza de cada ser. La naturaleza angélica es una naturaleza espiritual. Si es que uno entiende bien lo que es la naturaleza angélica, entenderá que la manera de que los ángeles actúan es muy distinta a la manera como los hombres actuamos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros para actuar necesitamos sensibilidad. O sea, para que yo pueda hacer que mi inteligencia, mis pensamientos lleguen al concreto, tengo que utilizar mi palabra, mi escrito, mis actividades, utilizar el cuerpo. La naturaleza propia del hombre es utilizar el cuerpo. Estamos hablando de la actividad natural. Por tanto, no es natural que el alma, que ya no tiene cuerpo, se comunique con los hombres. No es natural. ¿Qué quiero decir esto? Que por tanto, si es que puede llegar a hacerlo, es por un milagro. ¿Ok? Es por una cosa extraordinaria que Dios genera. Por tanto, nosotros no estamos en contra. Hay almas santas, ¿no? Santa María Magdalena de Pazzi, creo que es la misma Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa de Jesús, el Padre Pío, San Juan Bosco. Hay un montón de santos que nos han hablado de un contacto que han tenido con almas. Bien, pero ese contacto que han tenido no es una cuestión natural, no es una cuestión de la potencialidad, de la capacidad, de la actividad de las almas. Los ángeles sí. Los ángeles sí. Por su naturaleza, que no es corporal, sí pueden hacer cosas. Sí pueden mover cosas. Sí, ¿me entiendes? Las almas no. Las almas tienen, o sea, las almas de los hombres les corresponde una vida respecto a lo que son. Hablábamos del alma como el acto del cuerpo, como el principio formal del cuerpo. O sea, es la naturaleza del alma es estar en el cuerpo y obrar mediante el cuerpo. Tiene operaciones propias. Pero esas operaciones no están en contacto con los demás porque necesita del cuerpo. Solamente de una manera extraordinaria podía hacerlo. Por eso es que esas apariciones que pueden haber tenido los santos sí han sido así posiblemente por la permisión divina, por el querer de Dios, por una cuestión extraordinaria. En algunos casos, porque Dios les ha dado esa gracia para poder hacer que recen por ellas si estaban en el purgatorio. ¿Ok? Entonces, esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? Aquí hay un montón de otros elementos. Entonces, primer punto, de que puedan entrar en contacto con nosotros, si entran en contacto con nosotros es en razón de un milagro divino, de una cuestión extraordinaria, no de una cuestión ordinaria. No es que ellos pueden entrar hoy día, ¿me entiendes?, entrar en contacto con nosotros. En cambio, los ángeles sí. Los ángeles malos sí, por la naturaleza que tienen. Segunda cosa, de que se encuentre las almas en el mundo o que estén en el purgatorio como un lugar, como un ubi, ¿no? Como un lugar donde están. Bueno, yo aquí digo lo que dice Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Porque Santo Tomás de Aquino dice como primera cosa, no tenemos dato concreto acerca de esto, porque no nos dice ni la Sagrada Escritura ni la Iglesia nos han dicho nunca, digamos, dónde está ese purgatorio, en qué lugar. Bueno, pero él empieza a sugerir cosas. Y él sugiere que el purgatorio está con las mismas llamas del infierno, dice él.
¿ok? Por tanto, tiene que ser un lugar muy cercano porque así como el fuego calcina y destruye, en el caso del infierno, ¿no? Destruye el pecado, destruye, así también el fuego purifica. Entonces tiene que estar muy contiguo, ¿no? al infierno del purgatorio. Eso dice él. Porque dice que hay fuego. Porque así como dice, hay fuego eterno que consume sin consumir a las almas que están condenadas penosamente, así también hay un fuego que purifica la madera, el heno y la paja, ¿no? Como dice también los textos de la Escritura. Entonces, allí, digamos, ese fuego, que se entiende que es esa manera de penar, ¿cierto?, a las almas, eso es una cosa contigua, dice el infierno. O sea, contigua, Dios mío. Contiguo para nosotros es la habitación que está al lado, ¿me entiendes? Pero contiguo en el orden espiritual, ¿qué será? ¿Me entiendes? O sea, puede entenderse como el efecto, ¿no?, de ese fuego purificador, que es un fuego consumidor, ¿no? Torturador en el infierno, es ahora un fuego purificador, pues, o sea, Santo Tomás dice así, pero ¿qué podemos más entender de esto? O sea, eso lo veremos en el cielo, no ahora. Ahora no nos corresponde saber eso, sino Dios nos lo habría revelado. Entonces, esto es importante. Ahora, Santo Tomás dice también que muchas veces el alma puede verse afligida, ¿no?, al ver los lugares donde ha pecado, donde está, o sea, de los cuales se ha purificado. Eso sí puede darse. Pero eso es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, no es alma errante, sino es digamos, la manera como Dios también puede hacer ver al alma para que entienda que tiene que purificar sus faltas. Entonces, contemplar los lugares donde ha pasado, donde ha vivido, eso lo hacemos nosotros también en nuestro corazón, sin necesidad de ir a esos lugares. Y si vamos a esos lugares, ¿cuántas veces, por ejemplo, hay personas que se accidentaron y van al lugar donde se accidentaron a recordar el accidente? Y renuevan nuevamente su dolor, bueno, es lo mismo. ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar, pero una cosa es eso, que Dios permite una cosa así, ¿no? Y que en las almas del purgatorio se dé algo así. Otra cosa es que las almas a partir de eso entren a comunicadas, o sea, el purgatorio es un hotel, entran y salen cuando quieran, vienen, erran un poquito por acá, molestan, jalan los pies a las personas y después, no, eso no es así. No es así. Los demonios sí pueden. Por permisión divina, sí pueden. ¿Ok? En cambio, las almas es por algo extraordinario, por un milagro de la gracia, por un milagro. San Juan Bosco dice, ¿no? Cuenta que cuando era jovencito, con un compañero seminarista se hicieron un trato, ¿no? El que muera primero va a visitar al otro para decirle si está en el purgatorio o no. Yo no sé si conoces esa historia. Sí, 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 Bueno, perfectamente. y entonces cuenta San Juan Bosco, nunca hagan una promesa así, dijo. Nunca hagan una promesa así. Porque la visión que se tiene, la visión que él tuvo, ¿no?, es una visión sensible, que le llevó a tremendos tormentos. Nunca hagan esa promesa, le decía a los jóvenes. O sea, se dio cuenta que el amigo está en el purgatorio. Pero bueno, y rezó por él, por supuesto, pero dijo, nunca hagan esa promesa. Es mejor rezar, recemos por las almas del purgatorio, más que andar indagando, preguntando y cosas así, ¿no? Entonces, eso a tomar en cuenta. Ahora, hay mucha literatura ya en orden a esto, a experiencias, a casos de santos, de gente no tan santa, pero ya es otro cantar. Al menos el principio es ese. Almas errantes, no existen fantasmas. ¿Ok? Fantasmas no. Almas que Dios les haya dado una gracia por la gloria de Dios, por la salvación, ya sea que estén en el infierno o en el purgatorio, de presentarse por una, digamos, gracia especial de Dios, por un milagro, sí, pero no es lo común. No es lo errante, ¿ok? No es el alma errante, es una cosa totalmente distinta. Y después que el alma pueda observar, contemplar el lugar donde pecó para poder, sí, podría ser también a las almas del infierno, que les haga Dios conocer, ver, captar ese lugar donde cometieron pecado, ¿no? Eso sí puede ser, pero distinto que se comuniquen, que entren en lazos con el ser humano por medio de espiritismos y cosas así. Listo, entonces creo que se entiende un poco, se razona, o sea, hay que razonarla, ¿no? Y hay que seguir con humildad, además, lo que nos enseña la iglesia. Me parece que a veces hay experiencias, ¿no? Este sacerdote exorcista, por ejemplo, alguna vez me contó, y también lo he leído, ¿no?, de exorcistas que dijeron que en endemoniados se les aparecía Hitler, ¿no? Yo soy Hitler, yo soy Judas, y exorcizaban a Hitler y a Judas. ¿Saben cómo se ríe el diablo de eso, no? Porque, claro, están nombrando a una persona que no es, en medio de un exorcismo. Imagínate que le dicen el nombre que no corresponde. Es una burla, es el padre de la mentira. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, por eso, mirarlo delante de los ojos de Dios. Hay que rezar mucho y tener mucha humildad
para seguir lo que la iglesia nos ha enseñado siempre, no apartarnos de ella, ¿no? Aferrarnos con todo el corazón. Hay cosas que tal vez no entendemos, te aseguro, pero bueno, o sea, nos fiamos de Dios. Eso es lo que hacemos, fiarnos de Dios y de lo que nos ha dejado Dios en este mundo y de las cosas seguras y agarrarnos con todas nuestras fuerzas. Amén. Así es, padre. Pues padre, ha sido un encuentro bellísimo, pues ha sido cortito, pero que muy enriquecedor. Aquí ha quedado mucho sabor en este video. Han quedado miles de cuestiones por tratar, pero es que el tema es así, ¿no? Es súper amplio y podríamos estar aquí pues 3 semanas haciendo un video, pues esa duración, ¿no? Pues padre, mil gracias, mil gracias. Entiendo que tiene que acudir a sus ocupaciones, es normal. Y mil gracias por querer haber estado hoy aquí en el canal y darnos esas explicaciones tan bellísimas y tan llenas pues de doctrina católica, ¿verdad? Y también visto desde los ojos de ese grandísimo pues padre de la iglesia, ¿no? Como Santo Tomás de Aquino, y muy enriquecedor. Pues más adelante pues ojalá pues pudiéramos compartir otro temita pues con más tiempo y eso sería pues una oportunidad pues fantástica. Pues padre, pues sí, diga. No, con todo gusto, estoy dispuesto, si es que nos da el tiempo y podemos, con todo gusto, o sea, hay que evangelizar, hay que hacer mucho bien, no hay que callarse, ¿no? No hay que, Santa Catarina decía que estamos como estamos, no tanto por la maldad de los malos, sino porque los que pueden hablar no hablan, ¿no? Y se callan, ¿no? Entonces hay que hablar. Una verdad muy actual. Pues padre, un abrazo enorme hasta Perú, pues váyase pues tranquilo a sus ocupaciones y mil gracias por haber estado aquí. Un abrazo enorme, padre. Muy bien, Dios te bendiga. Igualmente, padre.